15 leyes invaluables del crecimiento de John Maxwell. ¿Cómo están, chicos y chicas? Episodio 733 del Club de la Mente. Seguimos avanzando con este récord por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto con ustedes los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con estos cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Bienvenidos, bienvenidas todas. Hoy hablando de un libro del famosísimo autor John Maxwell, por supuesto que todos lo conocemos, y vamos a hablar de estas 15 leyes invaluables del crecimiento. Esas cosas que nos pueden ayudar a avanzar en la vida. 15 secretos, 15 tips, 15 cosas que tienes que considerar. Porque, ¿sabes? En la vida no existe como un libro específico de secretos. Lo que sí existe son ideas y tips que te ayudan a reflexionar y modificar tu comportamiento. Esa es la perfección, esa es la optimización, justo de lo que hablábamos ayer. ¿Quieres optimizar tu vida? Bueno, aprende a hacerlo a través de la reflexión y el constante cambio y mejora continua. Como te lo dije ayer, mi vida personal es una constante optimización. Eso es lo que deberías hacer, analizar tu vida constantemente para ver cómo la puedes mejorar cada vez más. Hablemos de estas 15 leyes. Ley número 1, la ley de la intencionalidad. Esta es mi favorita, considero yo, porque es la ley que dice que las cosas no nacen de la nada, las cosas no se hacen solas. El éxito no se logra porque sí y ya. Tienes que crearlo tú por tu propia voluntad de manera deliberada. Entonces es bien importante esta ley. Número 1, intencionalidad. Reflexiona cada una de estas leyes. ¿Estoy pensando de manera correcta con respecto a ellas? Ley número 2, ley de la conciencia. Debemos conocernos primero para después crecer. Siempre que vas a optimizar algo, siempre que vas a mejorar algo, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿cómo está funcionando hoy en día? ¿Cuáles son los problemas que tiene y cómo se pueden mejorar? Esa es la ley de la conciencia. Siempre que quieras optimizar algún proceso o mejorar tu vida, piensa cómo estoy haciéndolo hoy en día para luego ir hacia adelante. Saludos, Noemí, ¿cómo estás? Un abrazo. Jessy, David, ¿quién más está por ahí conectado? La ley del espejo. Debemos ver el valor que hay en nosotros para poder agregarnos valor. Exactamente. Primero vemos cuál es el valor que hay en nosotros. ¿Qué son las cosas buenas que tenemos? Recuerdo que hace un par de días me preguntaba alguien: ¿cuáles son tus virtudes y cuáles son tus debilidades? Y le dije: mira, mis virtudes son este y este y este y este, y mis debilidades, pues no tengo. Y empecé a decir, bueno, pues pensé un poquito más al respecto de eso. ¿Por qué? Porque siempre en mi vida yo observo primero cuáles son mis virtudes, primero cuáles son mis capacidades, y eso es lo que me interesa. Lo demás, cuando yo vea a través de mis virtudes y diga qué puedo optimizar, ahí voy a encontrar cuáles son mis debilidades. No hay razón para estarte fijando y observando tus debilidades cuando en realidad podrías estarte fijando en tus virtudes y creciendo tus virtudes. Y cuando te preguntes cómo optimizo mis virtudes, te das cuenta de cómo mejorar tus debilidades y ya, pero no estás pensando en ellas. Entonces la ley del espejo es: agrégate valor, observa cuáles son tus virtudes. Ley de la reflexión, número 4, haz una pausa que te permite el crecimiento, que el crecimiento te alcance, ¿sí? Una pausa definitivamente. Yo al menos, ¿qué será? Una vez por mes, una vez por semana, dependiendo de cómo esté avanzando mi negocio, ¿no? Cuando mi negocio va súper bien y estoy súper ocupado, pues por lo menos una vez por mes analizo cómo estoy haciendo las cosas. Y cuando el negocio, fíjate, cuando el negocio no está tan bien o cuando quieres tener un crecimiento alto, ahí al contrario, tienes que hacer más reflexión y pasar una vez por semana pensando cómo puedo mejorar mi negocio, cómo puedo mejorar mi vida. Ley número 5, la ley de la coherencia. La motivación nos echa a andar, pero la disciplina nos permite continuar. Te voy a repetir esa frase que me gusta. La motivación nos echa a andar, pero la disciplina nos permite continuar. Justamente hoy estaba hablando con un gran amigo mío, de hecho es una parte de mi equipo de trabajo, y me decía: mira, yo te admiro mucho porque yo he intentado hacer lo que tú haces, y sé que por demás es complicado, por demás es difícil. La gente cree que es fácil leer un libro por día y transmitir todos los días, y dicen: yo también lo podría hacer y mejor, ¿no? Yo creo que toda la gente piensa que podría hacer lo que otro hace y lo podría hacer mejor. En realidad no es así. Tú puedes decir algo, pero la disciplina es la que te permite mantener y hacer que las cosas sucedan. Por eso la mayoría no logra nada. Un montón de gente habla, pero pocos son los que logran resultados. Son los que están haciendo, sin parar. 24/7, como me dijo justo alguien hoy.
Ley número 6, ley del entorno. El crecimiento aumenta en entornos apropiados. ¿Cuáles son los entornos? Son las personas que sigues, son los lugares en los que estás. Si estás con las personas adecuadas, si sigues a las personas adecuadas, si estás con el equipo adecuado, creces. Si no, no. Es como una semilla plantada en el lugar correcto. Ley número 7, ley del diseño. Para maximizar el crecimiento debemos desarrollar estrategias. Me fascina, por supuesto. No creces por obra del Espíritu Divino, creces porque diseñas, ¿sí? Porque planeas estrategias para lograr las cosas. Tiene una relación con la ley número 1, que las cosas no pasan porque sí, pasan por diseño, pasan por estructura, pasan por estrategia. Si tú no planeas, organizas bien al máximo nivel de detalle, con la perfección más posible y ejecutas de la misma manera constantemente, no logras nada. Si por el contrario lo haces, logras una tras otra cosa, pero apréndetelo. El trabajo nunca se va a terminar. Hay gente que me dice, hey, ¿cuándo vas a descansar? ¿Cuándo te vas a tomar un tiempo? Nunca, nunca, siempre vamos a seguir. No existe bueno, ya me retiré. Podrás haber ganado muchísimo dinero, podrás tener mucho dinero en el banco, podrás tener la vida comprada con miles y miles, podrás tener 100 propiedades, pero descansar no. Si eres un empresario, si eres alguien que quiere crecer en la vida, no existe eso. Sí, difícil comunicarse contigo. Saludos. Rulo, mándame un mensaje a mi perfil personal, no a la fanpage, porque en la fanpage no hay nadie que la atienda, por eso mandamos a la gente al WhatsApp. Mándame un mensaje por el perfil personal, por favor, para poder comunicarme contigo. Ley del dolor. La buena gestión de las malas experiencias conlleva un gran crecimiento. Esta me fascina también. Muchísima gente cuando sufre, llora, se queja y ya quedó ahí aplastada por un problema. Muchísima gente cuando siente dolor, cuando siente incomodidad, deja de hacer las cosas. Y fíjate, esa muchísima gente es la mayoría de gente que no tiene lo que desea, es la mayoría de gente que envidia a los demás, es la mayoría de gente que anhela. Cuando tú pasas de buena manera, con una buena gestión, a través de los problemas y las malas experiencias y el dolor y la incomodidad, y aprendes a manejar esos temas, entonces te conviertes en una persona del próximo nivel. Sí, así es. Dolor, incomodidad, sufrimiento, problemas, eso es igual a mejora continua, y saber conllevar esos temas de manera adecuada te elevan de nivel y te hacen crecer. El número, y te lo estoy diciendo de manera práctica, porque yo he escuchado muchas charlas, conferencias donde te dicen el sufrimiento y el dolor te hacen crecer. En realidad es así, pero no es el sufrimiento y el dolor lo que te hacen crecer, es la madurez e inteligencia, sobre todo la inteligencia de saber gestionar, saber operar con problema, con incomodidad, con dolor, aprender a operar con esos elementos, lo que te hace crecer. El dolor no te hace crecer, el dolor a la mayoría los hace sufrir, los hace llorar, los hace tirarse al suelo. Aprender a gestionar esos problemas y manejarlos te aumenta tu nivel. Ley número 9, ley de la escalera. El cultivo del carácter determina el nivel de nuestro crecimiento personal. Aquí vamos entrando en temas que me fascinan. El cultivo del carácter aumenta el nivel de nuestro crecimiento personal. Así como lo oyes, perfectamente eso. ¿Sí? Hay un montón de personas que a la primera se rinden, a la primera se quejan, a la primera lloran, que cuando tienen la oportunidad te dicen, por ejemplo, hey, tengo una cita de negocios que es aquí a 100 kilómetros de distancia. No, yo no voy a 100 kilómetros de distancia. ¿Qué va a hacer? No, prefiero quedarme aquí en la casa. Hablemos por teléfono. Si se pierde el cliente, pues se pierde. No, por supuesto que no, chicos. Aprender a manejar tu carácter y elevar tu nivel de fortaleza, no solo mental, sino física, con respecto a las cosas que tienes que hacer. Tengo un mentor que él me dice, si alguien te dice que viajes hasta otro país para ir a verlo, no seas perezoso, ¿sí? No seas perezoso, haz el viaje, porque te va a generar clientes, te va a generar dinero, te va a generar ganancias. Entonces no seas perezoso para hacer las cosas que te pueden producir ingresos. Ley de la escalera, el carácter es lo que te permite hacer eso. Ley número 10, la ley de la elástica. El crecimiento se detiene cuando perdemos la tensión entre dónde estamos y dónde podríamos estar. Es así, la ley de la elástica. Tú tienes que estar siempre en esa tensión entre donde estás hoy en día y entre donde podrías estar. Cuando estás relajado, ahí pierdes crecimiento.
Gente relajada es gente mediocre, gente relajada es gente pobre, gente relajada es gente que no sabe hacer nada, que lo pones frente a una tensión y ¿sabes qué hace? Llorar, quejarse, entrar en pánico, no sabe cómo actuar frente a las situaciones. Por eso dice Bill Gates, de hecho, cuando quieres un trabajo bien hecho, dáselo a alguien ocupado, porque el que no está ocupado, el que siempre está pensando tonterías, pues no va a poder hacer las cosas porque es inútil, ¿sí? Una persona, la ley de la elástica, siempre debe haber esa tensión en las cosas que haces. Ley número 11, la ley de una cosa por otra. Para crecer, tenemos que dar, por supuesto que sí, tenemos que dar sobre todo de nosotros mismos para poder crecer. Ley número 12, ley de la curiosidad. Estimulamos nuestro crecimiento cuando preguntamos el por qué. Muy interesante ley esa. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué sucede esto otro? La ley de los tres por qué. No he escuchado la ley de los niños. Siempre preguntan por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y crecen en su inteligencia. Ellos siguen creciendo y aprendiendo nuevas cosas. Los adultos a veces ya no preguntan por qué. Ley número 13, ley del modelo. Es difícil mejorar cuando no tenemos a nadie a quien seguir. Observa a alguien que tú admires, observa a alguien que tú aprecies, observa a alguien que respetes y que tú quieras llegar a ser así y aprende todo lo que hace, porque eso te va a hacer crecer, seguir a un modelo. Ley número 14, ley de expansión. El crecimiento siempre aumenta nuestra capacidad, por supuesto, porque para crecer, como ves, tenemos que haber mejorado nuestra inteligencia, mejorado nuestro carácter, mejorado nuestra tecnología o mecanismos para manejar las cosas y, por supuesto, haber pasado por un nivel de tensión más elevado. Entonces, la ley de la expansión nos hace que el crecimiento aumente nuestra capacidad. Siempre que avanzamos, nos hacemos más capaces. Siempre que atravesamos un problema, nos hacemos más capaces. No por motivación, no por frase hecha, sino que siempre que pasamos un problema nos hacemos más capaces porque para pasar ese problema tuvimos que haber encontrado una nueva manera de solucionar problemas, tuvimos que haber tenido más carácter, más inteligencia emocional, más inteligencia de organización, etcétera, etcétera. Y la ley número 15, ley de la contribución. Nuestro crecimiento personal permite que los demás también crezcan, por supuesto. Cuando yo mejoro, todo el mundo mejora. ¿Por qué? Porque empiezan a ver el ejemplo, porque empiezan a ver las metodologías, porque empiezan a preguntar, porque empiezan a modelar, porque empiezan a querer ser como la persona que está en constante crecimiento. Grandes, en verdad, grandes consejos para que crezcas en tu vida personal, en tu familia, en tu negocio, absolutamente en todo lo que desees. Espero que te haya gustado mucho. A mí me encantó compartir contigo de John Maxwell las 15 leyes invaluables del crecimiento. Dale compartir, por favor, para que llegue a muchas, pero muchísimas más personas, porque esto es un reto, el reto por inspirar a millones de personas en el mundo a que logren resultados extraordinarios, a que aprendan que la disciplina les va a hacer conseguir sus sueños. Por eso me esfuerzo todos los días, no importa la hora, no importa el lugar, siempre y sin fallar un solo día, 733 días hasta hoy y vamos a llegar hasta el día número 1000. Gracias por estar aquí conectados, dale compartir, un abrazo, todo esto es para ti. Qué bueno que estás aquí y nos vemos mañana.